El arte del montaje de la película El Conjuro 2. Cuando miré la escena por primera vez en el cine de la película El Conjuro 2, quedé completamente aterrado, ya que cada segundo que sentí era una tortura que se sentía en toda la sala. Todos mis compañeros estábamos casi 5 minutos muy aterrorizados por lo que iba a pasar. Esta y todas las películas de terror es lo que se busca, y que se siente algo de adrenalina y emoción, que muy poco de películas de terror lo obtienen. Pero hay dos cosas para lograr ese fin. La respuesta es el montaje y el ritmo. Muchos odian la película de terror actual por la cantidad de sustos fáciles que abundan en la película. Algunos lo llaman scream y otras le dicen jump scare, donde es un momento donde un ruido desordecedor o una imagen horrible aparece durante unos cuadros en la pantalla. Nos provoca un pánico precoz que luego se convierte en una disolución. El verdadero terror no está en ese susto, sino en la espera y el suspenso que nos genera lo inevitable. Se dice que el suspenso es como una banda elástica, y la estiro y se ve hasta donde puede llegar. Mientras más podamos estirarla, mejor va a funcionar la escena. Las buenas películas de terror saben cómo llevar la tensión dramática hasta el límite, y en eso lo logran a través del ritmo y el montaje. Bueno, la escena que inicialmente hablé es sobre El Conjuro 2. Es un gran ejemplo de todos estos recursos aprovechados al máximo, y por eso creo que vale la pena analizarla. Empezaré a desglosar esta escena en su estructura más básica desde que observamos por primera vez al monstruo hasta que llegamos al clímax. La secuencia entera tiene una duración aproximadamente de 3 minutos y medio. Asimismo, podemos dividirlo en 3 partes separadas. Primero, la parte del pasillo hasta llegar al cuarto. En la primera parte, el director nos presenta al monstruo llamado Valak, parado en el fondo del pasillo. La amenaza directamente frente a nosotros. Se fija que ya en esta parte de la escena, un director primerizo podría haber apelado un susto fácil y quizás salir con la suya, probablemente quedaría algo más básico, pero no. El director fue un gran director de terror y no se apresura y con eso logra engendrar una tensión aún mayor en el espectador, ya que se sabe cuál es la amenaza y se sabe perfectamente dónde se esconden nuestros ojos. Están abiertos y nuestros instintos de supervivencia se activa al máximo. Cada plano a partir de este momento nos genera un fuerte susto, y el director lo sabe perfectamente cómo llevarlo, ya que empieza a desacelerar todo el ritmo del montaje, y nuestra atención se focaliza más en cada plano y no se pierde tanto en los cortes. Ahora tenemos entero donde la protagonista camina por el pasillo, donde los planos se vuelven más largos, donde la protagonista camina hacia la puerta. Cada corte de caminar se convierte en un pequeño alivio para nosotros, y por eso el director lo mantiene un mínimo. El último plano, que es donde se abre la puerta, es el más largo de todo, y en donde nos tenemos que el monstruo aparezca frente a nosotros, pero no pasa nada. No hay scream donde lo esperábamos, y eso nos pone aún más nervioso. Segundo, todo lo sobrenatural que ocurre en el cuarto. Ya cuando la protagonista entra al cuarto, empieza la segunda parte de la escena, donde el director nos plantea la idea del cuadro. Acá, los planos se vuelven inaguantablemente largos, y toda la apuesta se convierte en una amenaza para la protagonista, donde el director logró que la actuación de la protagonista sea suficientemente lenta para que así se aguante en los planos, pero tan lenta como para dejar de ser verosímil. Combinemos esto con la dirección de arte y tenemos una escena perfectamente bien ejecutada y con el ritmo justo para cerrarnos sin un solo scream. En la segunda parte de esta escena también se usa dos recursos para aumentar la tensión. Por un lado,
gira en torno a separar la composición de dos planos distintos, la de la protagonista y el del cuadro, donde los que miran la película pueden estar atentos a los dos al mismo tiempo y es consciente de la amenaza que está presente todo el tiempo. Y por otro lado tenemos el primer falso susto con la de la grabadora, con que se hace completamente inesperado, pero no nos asusta tanto como para dispensar nuestra atención, por más de que la grabadora nos tomó por sorpresa. Sabemos que la verdadera amenaza sigue presente, acechando en lo más profundo de lo que la oscuridad. El director aprovecha esto y no nos tortura con los dos recursos, y concluye con un montaje similar al del pasillo, pero mucho más extenso. El acercamiento de la protagonista al cuadro se vuelve tan largo que cada paso nos resulta inevitablemente. Y bueno, tercero, la revelación del monstruo y el susto final. Esta escena dura menos que la escena anterior. El director lo exprime hasta lo máximo con un plano larguísimo de la sombra, acercándose hasta el cuadro, preparándonos para la inevitable. El scream era que no es lo que nos asusta, sino todo lo contrario, es lo que nos alivia de haber terminado la tortura, que fue esa escena. El director sabe esto perfectamente y por eso dilata este final lo más que pueda, primero con la caminata de la sombra y después con los dedos que aparecen en el cuadro. Por eso volvamos a lo que dije primeramente sobre la banda elástica, que finalmente, y por suerte para los que tuvimos que aguantar toda la escena, estalla cuando la monja sale corriendo con el cuadro. El susto es mínimo comparado con los 3 minutos de pánico que tuvimos que soportar. ¿Y por qué aprendemos esto y nos pasamos analizando la película de Conjuro 2? Porque toda la película de terror tiene básicamente en su máxima expresión la capacidad de generar distintas sensaciones en el espectador a través de la imagen, el montaje y el ritmo. Es una característica que no nos puede generarse en ningún otro tipo de arte, excepto quizás de los videojuegos, no tienen que ser precisamente de terror. Bueno, para finalizar, lograr una escena se requiere una increíble destreza como directores y un conocimiento de todos los recursos cinematográficos disponibles. Gracias.